vamos a encontrar los siguiente. Ok, ahí tenemos una pantalla ya compartida, ¿verdad? ¿Ya la tiene allá a la vista? Sí, profe. Sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, el martes vimos el teorema de Thevenin. Nosotros lo que hicimos el martes fue, a partir de un circuito en el que retirábamos una resistencia, obteníamos estas dos terminales A y B. Y a partir de este circuito, donde las terminales están abiertas, nosotros tenemos que encontrar un circuito que va a estar compuesto por una fuente de voltaje que se llama fuente de voltaje del teorema de Thevenin, y esa fuente de voltaje va a estar en serie con una resistencia que se llama resistencia del teorema de Thevenin. Y donde estas dos terminales que están aquí, que están abiertas, pues una es la terminal A, esta que aparece acá, y la otra, nada más aquí aparece abajo, lo único que hago es la prolongo hacia la derecha. La otra es la terminal B. Es decir, todo este circuito es el que nosotros vamos a transformar en este circuito equivalente que se llama circuito equivalente del teorema de Thevenin. La polaridad de la fuente de voltaje no la sé, porque esa la voy a determinar cuando yo calcule el voltaje entre el punto A y el punto B. ¿Qué es lo que hacemos primero? Aquí ya no retiramos ninguna resistencia, porque aquí ya las terminales están abiertas. Aquí lo único que yo quiero es encontrar el circuito equivalente, los valores del teorema de Thevenin y su circuito equivalente. Entonces, la primera parte es encontrar la resistencia del teorema de Thevenin, y para eso yo necesito poner en cortocircuito todas las fuentes de voltaje, y en circuito abierto fuentes de corriente si tuviera. Entonces, para este circuito, al momento de poner en cortocircuito todas las fuentes de voltaje, el circuito me va a quedar así. Y con este circuito yo voy a calcular la resistencia entre las terminales A y B. La resistencia que hay entre esta terminal A y esta terminal B. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es reducir todo este circuito para que yo al final pueda tener una sola resistencia conectada a las terminales A y B. Esto es lo que yo tengo que hacer en la primera parte. Una vez que yo encuentre la resistencia entre A y B, yo habré encontrado lo que conocemos como la resistencia del teorema de Thevenin. Y entonces ahora sí, muchachos, a ver, díganme cómo están conectadas todas estas resistencias entre sí, o qué tengo que empezar a hacer para que conforme vaya yo avanzando y me vaya acercando a las terminales A y B,
al final me quede una sola resistencia, que va a ser la resistencia que estoy buscando entre las terminales A y B. Ahora sí, a ver, ahí ayúdenme ustedes cómo está para empezar a calcular y ahora sí que empezar a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahorita. ¿Cómo están conectadas las resistencias? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Pues yo digo que primero una conversión de delta estrella, ¿no? Una Entre las que están conversión de así, delta en estrella. ¿En rectángulo. dónde? ¿Con En cuáles esas que resistencias? están así como en rectángulo. En estas de 4, 5 y 6. Sí. Ok, entonces, a ver, hacemos una conversión aquí y después vemos cómo va quedando. A ver, cada quien, porque no hay resistencias, aquí no hay resistencias que estén en serie y no hay resistencias que estén en paralelo. R1 no está en paralelo con R2, R2 no está en paralelo con R3, R5 no está en paralelo con R6, R1 no está en serie con R5, R1 no está en serie con R4, R5 no está en serie con R2, R2 no está en serie con R6, R4 no está en serie con R3. Entonces, lo más conveniente sería utilizar este triángulo que está aquí para hacer una delta. Y esa delta va a quedar de esta manera. Ya para que ustedes se pongan a trabajar. Esta R5 la inclino hacia acá y esta R6 la inclino hacia acá. De tal manera que entonces estas resistencias ya no van a estar aquí, ya van a estar inclinadas ahora. Y ahora sí, aquí adentro voy a tener que construir la estrella. Aquí a mí me quedaría la R6. Aquí me quedaría la R6. Aquí me quedaría la R5. Aquí así. Y entonces aquí adentro a mí me va a quedar una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Una de estas va a tener que ser X o como yo la quiera bautizar, otra va a ser Y y otra va a ser Z. Una vez que yo haga esa conversión, entonces pues van a desaparecer esta resistencia 6, va a desaparecer esta resistencia 5 que yo había inclinado y esta resistencia 4. Una vez que yo haya hecho esta conversión, desaparecen esas resistencias y entonces R1 está en serie con RX. RZ va a estar en serie con R2. Y ya después vemos ahí cómo va quedando todo el resto del circuito. Entonces necesitamos empezar por la conversión de delta a estrella de la R4, la R5 y la R6. Vamos trabajando con esto y avanzamos con la reducción a ver hasta dónde podemos llegar y y luego ahorita nos
no nos volvemos a juntar. Yo aquí sigo, aquí voy a estar en el sonido. Nada más voy a apagar mi cámara, ¿no? A ver si quieren copien el problemita para que podamos trabajar en él. ¿Sale? Ahorita nos juntamos en un ratito. Ahí les voy preguntando a ver cómo vamos. Esta sería la primera parte, encontrar la resistencia entre A y B, que es calcular la resistencia del teorema de Thevenin. ¿Sale? Vamos a trabajar con eso. Aquí estoy, aquí sigo, no apago yo bueno, más bien no me quito los audífonos, aquí estoy para cualquier cosa.
Bueno, ¿cómo vamos con la reducción? Ahí va. A mí el equivalente me quedó de 1.199. 1.199. Los demás, ¿cómo vamos con la conversión? Bueno, con la conversión, con la reducción. Me quedó 1.2. 1.2, 1.19, ¿no? 1.2. Punto 2, ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver esa parte. Aquí están viendo mi pantalla. Sí. Sí, donde está, ahora sí que está acá, ahora sí que con letra y dibujos míos el mismo circuito. Sí estamos viendo eso, ¿ah? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, en este circuito, lo que yo hice, pero aquí ya lo hice yo todo seguido. Déjenme me cambio acá, donde estábamos ahorita. Yo lo que tengo que hacer en este tipo de circuitos, pues como les decía, es analizar cómo se encuentran conectadas las resistencias. Si no están en serie o no están en paralelo, bueno, tendré que hacer una conversión. En este caso, la conversión nosotros la hicimos entre R5, R6 y R2. Aquí en esta parte del centro voy a unir las tres resistencias. Esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. Una de ellas le voy a llamar RX. Ahí ustedes pues la nombraron ahorita como quisieron, ¿verdad? RX. A otra le voy a llamar RY. Y a otra le voy a llamar RC. En el momento en que yo hago esto, pues lo que hacemos pues son los cálculos de cada una de ellas. Lo hacemos aquí a un lado. Y decimos la RX es igual a R4 por R6. R4 por R6 entre la suma de las tres resistencias que forman la delta, que sería R4 más R5 más R6. Y esto nos va a dar como resultado 2 por 6, 2 de R4, 2 ohms por 6 ohms de R6, entre la suma de 2 más 6 más 6.
Y esto pues nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos da ese Rx? Esta Rx que acabamos de calcular acá. A lo que para ustedes es otra, es no sé, RY o RZ. Es .85. .85 ohms. Esa es la resistencia X, que es esta de aquí. Hago ahora el cálculo para RY. RY es igual a R5 por R6, que son estas dos resistencias. R5 por R6 entre la suma de las tres, que sería R4 más R5 más R6. R4 más R5 más R6. Y esto nos va a dar R5 por R6, 6 por 6, 36 ohms, entre la suma de las tres, que son 6 y 6, 12, son 14 ohms. Y esto nos da 36 entre 14. 2.57. 2.57 ohms. Esta sería la resistencia Y. 2.57 ohms. Y finalmente la RZ va a ser igual a R4 por R5 R4 por R5 entre la suma de las tres resistencias que conforman la delta, que sería R4 más R5 más R6. Sustituyendo sus valores sería 2 por 6 entre 14 ohms. Nos va a dar el mismo valor de la resistencia X, 0.85 ohms. Una vez que nosotros hacemos estas conversiones de delta a esta estrella de RX, Y y Z, el circuito tal vez nos quede de esta manera. Nos quede una resistencia 1 aquí, nos quede una resistencia ZI, una resistencia Y aquí, una resistencia 2 aquí, una resistencia X aquí y la terminal A, por acá la terminal B, y aquí nos quede la resistencia 3. Esta sería la RZ que yo puse. Esta sería la resistencia X. Esta sería la resistencia Y. Esta sería la resistencia 2. Y esta la resistencia 1. Y así me quedarían ya una vez que yo hice la conversión. Entonces, ahora, ¿cómo me quedan estas resistencias entre sí? Pues me queda R2 y R1 me quedan en serie, y RY y R2 me quedan en serie. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues lo que hago pues son dos resistencias ahí, que va a ser la resistencia A, va a ser igual a R1 más R2. Y esto va a ser, perdón, RZ más R1 más RZ.
R1 más RZ más RZ, que va a ser igual a 2 ohms, más la RZ que yo calculé por acá, que es 0.85 ohms. 0.85 ohms. Y entonces RA me va a dar 2.85. 2.85 ohms. Ese es RA. Y RB pues me va a dar igual a RY más R2. RY más R2. RY es igual a 2.57 ohms más R2, que es igual a 6. Y entonces esto me da 8.57. 8.57 ohms. Y ya tengo una resistencia A y una resistencia B. La resistencia A es la unión de estas dos resistencias, RZ y R1, y RB es la unión de RY y R2. De esta manera, pues a mí me queda un circuito más sencillo, ¿verdad? Que sería, esta sería RA, esta sería RB, esta sería RX, esta sería R3, este es R3, y acá me quedaría la terminal A y acá abajo la terminal B. Nunca debo dejar de dibujar estas dos terminales porque son mi referencia, entonces aquí me quedaría RA, aquí quedaría RB, aquí quedaría RX, o la que ustedes hayan calculado, y esta sería la resistencia 3. ¿Cómo están conectadas ahora estas resistencias? Pues RA y RB están en paralelo. A ese paralelo le llamo RC. Y RC va a ser igual a RA por RB entre RA más RB. Y sustituimos sus valores. RA es igual a 2.85. RB es igual a 8.57. Y sería entonces 2.85 entre 8.57 entre 2.85 más 8.57. De tal manera que la resistencia C pues va a tener un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto nos da ahí? $2.13. 2.1387, 2.1387.
ohms. Y entonces yo ya habré obtenido una resistencia C, de tal forma que pues este circuito pues ahora me queda así. Esta es la resistencia C, esta es la resistencia X, esta es la resistencia 3, pero mis terminales siguen siendo A del lado derecho y B del lado izquierdo. Esta es RX, esta es RC y esta es R3. De tal manera que en este circuito la resistencia X y la resistencia C están en serie. Y esa resistencia pues le llamo resistencia D, que es igual a RX más RC. Y entonces RD pues es igual a RX, que la tenemos por acá, 0.85 ohms, 0.85 ohms, más la RC, que es la que acabo de calcular, que son 2.1387. La RD pues es igual a 0.85 más 2.9887. 2.9887 ohms. Y esta sería la resistencia D, de tal manera que prácticamente mi último circuito pues está compuesto por una resistencia D en paralelo con la resistencia 3 con respecto a las terminales A y B. Esta sería R3 y esta sería RD. Una vez que yo calcule estas dos resistencias, como es el último cálculo, a esta resistencia, esa es la que yo le llamo resistencia de A a B, que es RD por R3 entre RD más R3. Sustituyo los valores y entonces la resistencia AB pues me va a dar algo así como R3 es 2 ohms, RD es 2.9887, entonces 2.9887 por 2 entre 2.9287 más 2 me da 1.2128. La resistencia entre A y B es igual a 1.2128 ohms. Esta resistencia que yo acabo de calcular entre A y B es la resistencia que nosotros conocemos como la resistencia del teorema de Thevenin. Esta resistencia que acabo de hacer con esta conversión y con esta reducción serie paralelo es la que nosotros conocemos como la resistencia del teorema de Thevenin, 1.2128 ohms. Esta sería la primera parte, Manuel. A mí me salió 1.1981. Puede ser ahí por la cuestión de los decimales. Si nosotros agarramos un decimal o 2 decimales o 3 decimales o 4 decimales, nos va a ir variando. Acá yo en la solución que tengo a mano utilicé 4 decimales.
con 4 decimales, todo hecho con 4 decimales, redondeado con la calculadora, me dio exactamente 1.2 ohms. De hecho, acá me dio 2.999, pues casi 3. Entonces aquí yo lo redondeé a 3 y me dio 1.2. Si esto lo hacemos con 2 decimales, pues les dio 1.19, está bien. O sea, no hay problema. Pues no andamos muy lejos ahí de los valores. Pero aquí sí juega un papel muy importante la parte del redondeo para que a todos nos queden los mismos resultados. Ahorita, si ustedes se fijaron, cuando yo empecé a hacer los cálculos, empecé a utilizar 4 decimales. Por acá me empezaron a dar nada más 2. Este fue de 0.85. Yo utilizando 4 decimales, me dio 0.8571 esta resistencia. Yo la manejé como 0.8571 y ese punto esas 71 10 milésimas, pues ya nos van aportando al error de cálculo con respecto a los que usemos 3 o 2 o solamente un decimal. ¿Sale? Pero está bien, no hay problema. De hecho, por allá los muchachos, a algunos de los muchachos les dio 1.19, a alguien le dio 1.2. Aquí yo, porque empecé a usar 4 decimales, pues me dio 1.2128. ¿Sale? Pero está bien. Entonces, esta es la resistencia del teorema de Thevenin. Esta es la primera parte. Entonces, como ustedes pueden ver, este problema para analizar la resistencia de AB, pues ya no fue tan fácil como los que hicimos el martes. Ya tuve que hacer alguna conversión y luego de la conversión series paralelos hasta encontrar el valor de una resistencia entre las terminales A y B. Esta es la parte que en su momento yo les decía, necesitamos saber cómo están conectadas las resistencias para saber si están en serie, en paralelo, o es necesario hacer conversiones. Y luego, esta es la primera parte. Después tengo que regresar a este circuito donde están las fuentes conectadas y las terminales abiertas, porque ahora falta hacer la segunda parte. La segunda parte es que yo necesito calcular un voltaje entre las terminales A y B para poder conocer cuál es el voltaje del teorema de Thevenin. Y entonces yo necesito calcular el voltaje de este punto hasta este punto, o de este punto, yéndome hasta acá, hasta el extremo izquierdo, hasta este punto. ¿Qué necesito saber? Necesito saber el valor de las corrientes de las resistencias por donde yo quiera calcular el voltaje de A a B. Si yo nada más quiero calcularlo por un solo camino, que sería pasando por la fuente de B3 y por la resistencia 3, entonces resuelvo todo este problema solamente para encontrar la corriente en esta resistencia 3, su polaridad, para saber cuánto va a ser el voltaje de A a B. Si yo quiero comprobarlo por otro camino, entonces será necesario calcular las corrientes en las resistencias por donde yo quiera pasar para hacer la suma y resta de voltajes de A a B o de A a B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, antes de calcular corrientes, nosotros analizamos la parte del circuito que está abierta y decimos, esta parte del circuito que está abierta, la corriente es igual a 0 amperes. Y esta parte del circuito que está abierta, la corriente es igual a 0 amperes. Entonces aquí yo ya no tengo que calcular nada. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer
este problema, todo este problema, para encontrar las corrientes en cada resistencia, o como yo les decía, no quiero hacerlo por todas las resistencias, nada más quiero hacerlo por el camino de AB, que sería este. Pues nada más necesito saber el valor de corriente en esta resistencia y su polaridad. Y nada más me enfoco en calcular esta corriente. Yo quiero asegurar mi resultado, pues por lo menos lo hago por dos caminos, por este y por este de acá del extremo. Y entonces tendré que calcular la corriente aquí, la de aquí, la de aquí, sus polaridades, para poder sumar y restar todos los voltajes y encontrar un voltaje de AB. ¿Cómo lo queremos hacer? Por mallas, por nodos, por superposición. Para encontrar estas corrientes, nosotros decidimos cómo hacerlo. Ahora bien, aquí puede surgir una pregunta. Aquí hay una delta. Y esta delta, cuando yo la transformé en estrella, me quedó así. Alguien puede decir, oiga, ¿puedo transformar esta delta estrella para que solamente me queden dos mallas? La respuesta es sí, no hay problema. Si yo la dejo así, yo tendría que hacer 1, 2, 3 ecuaciones. Que yo no le veo ningún problema, pues la calculadora es la que va a hacer las ecuaciones. Cuando yo lo hago a mano, el problema, pues entonces yo sí hago esta reducción aquí de esta conversión de delta estrella, sustituyo esta delta por esta estrella aquí, y entonces me van a quedar dos mallas. ¿Cómo quieren resolverlo ustedes? ¿Con dos o con las tres mallas? Ya es decisión de ustedes. ¿Quieren hacerlo por nodos? Pues si es por nodos, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo. Son 1, 2, 3, 4 nodos. Tendría que hacer 3 ecuaciones. Quiero hacerlo por el teorema de superposición, pues entonces sería un problema, dos problemas, tres problemas diferentes. Pero sin tomar en cuenta estas terminales, porque esas ya las analicé. Estas valen 0, entonces para calcular las corrientes, esto ya no lo tomo en cuenta. Eso ya lo analicé, eso ya tiene un valor de 0, entonces hago el cálculo con eso. Pero, pues esto sigue permaneciendo ahí. Ahorita yo lo borré, pero esto realmente ahí sí. Nada más yo tengo debo de tener muy claro que aquí son 0 amperes y que aquí son 0 amperes. Como ya valen 0 amperes, pues ahí ya no tengo que calcular nada. Entonces hacemos el planteamiento aquí. Ustedes me dicen cómo lo hicieron, porque dependiendo cómo lo hayan hecho, pues van a depender los valores de estas resistencias. Esta va a ser X, esta va a ser Y y esta va a ser Z, o como las hayan puesto para las ecuaciones de las mallas. Si se queda así, pues van a ser 3 mallas. ¿Sale? Entonces, vamos calculando el voltaje de A a B previo al método que ustedes quieran usar para calcular las corrientes y las polaridades en este circuito. ¿Sale? Entonces, pues ahorita nos conectamos otra vez en 15 minutos para ver la solución final de este problema. ¿Vale? Yo aquí sigo.
Ok, muchachos, aquí ya regresamos. No sé cuántos de ustedes hayan calculado por mallas el problema. Para mí es más fácil hacerlo por mallas. Entonces, planteé 3 ecuaciones. Los sentidos de las corrientes de las mallas siempre lo hacemos en sentido a las manecillas del reloj, pues para que el planteamiento sea mucho más rápido. Etiqueto las corrientes, es lo único que a mí necesito saber, pues, para saber a qué corriente me estoy refiriendo. Esta es la corriente I1, esta de aquí arriba es la corriente I2 y esta que está en la derecha es la corriente I3. Las 3 circulan en el sentido a las manecillas del reloj para, pues, garantizar y asegurar de que las corrientes que están compartidas con otras mallas, esos voltajes sean negativos. Entonces, la primera ecuación pues serían 2 más 6 más 6, 14 por I1. Aquí está, menos 6 y 2, menos 6 y 3, y luego sumo los voltajes, menos 12 y menos 12, menos 24 al otro lado de la igualdad, más 24. Esa es la ecuación de la malla de I1. Para la malla I2 sería menos 6 y 1, que es la que está compartida, 6 más 2, 8, más 6, 14 y 2, menos 6 y 3, que es con la que está compartida I2 con I3. No tengo fuentes de voltaje, esto es igual a 0. Y esta es la ecuación 2. La ecuación 3 sería menos 6 y 1, es esta que está aquí abajo compartida con I3, menos 6 y 2, esta resistencia que está arriba con I2, y luego la de I3 sería 6 más 6, 12, más 2, 14 por I3. Sumo y resto todas las fuentes que están en esta malla, más 12 y más 12 son 24. Cuando lo paso al otro lado de la igualdad, menos 24. Y aquí me queda mi sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo meto en un simulador o en una calculadora programable y me da como resultado que I1 es igual a 1.2 amperes, I2 es igual a 0 amperes e I3 es igual a menos 1.2 amperes. ¿Qué me indican estos resultados? Que los valores absolutos de esta solución es el valor que corresponde para cada malla. Es decir, a I1 le corresponde 1.2 amperes, a I2 es 0 amperes y a I3 es igual a 1.2 amperes. Los signos de la solución me dicen el sentido correcto o incorrecto de las corrientes. I1 me dio positivo, quiere decir que el sentido sí es como yo lo supuse al inicio, sentido de las manecillas del reloj. Le pongo una palomita o le pongo un OK. I2 es igual a 0. Entonces aquí no hay necesidad de poner un sentido porque la corriente que circula en esta malla es igual a 0. E I3 es negativo. Nosotros las ecuaciones las planteamos en el sentido a las manecillas del reloj. Entonces esta corriente va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí le pongo una palomita para decir que este es el sentido correcto, le pongo un OK. Una vez que ya tenemos los valores y los sentidos correctos de las mallas, entonces ahora sí voy a calcular voy a determinar cuánta corriente pasa por cada resistencia y su polaridad. En esta resistencia 3, la única corriente que pasa por R3 es I3, que tiene un valor de 1.2 amperes. Aquí lo pusimos. La corriente, como es en sentido contrario a las manecillas del reloj, pasa de abajo hacia arriba. Quiere decir que la polaridad es más abajo, menos
arriba. Para la resistencia R1, la corriente circula en sentido a las manecillas del reloj y es la única que pasa. I1 es igual a 1.2 amperes, aquí está escrita. Pero la polaridad pues va en sentido a las manecillas del reloj y entonces la corriente pasa de abajo hacia arriba. Quiere decir que aquí es más abajo y menos arriba. Yo quiero hacerlo para estas resistencias que me quedaron en medio, lo hago. En esta resistencia 2, la corriente I1 pasa hacia abajo y la corriente I3, de acuerdo a su sentido, que es contrario a las manecillas del reloj, también pasa hacia abajo. I1 e I3 pasan hacia abajo. Quiere decir que si yo quiero calcular la corriente en la resistencia 2, tengo que sumar I1 más I3, que me daría 2.4 amperes. Aquí en esta resistencia yo tendría 2.4 amperes. ¿Con qué polaridad? Pues las dos corrientes pasan hacia abajo, entonces la polaridad en esa resistencia 2 es más arriba, menos abajo. Quiero hacerlo para la resistencia de 6 ohms, la R5, pues en esta resistencia realmente nada más va a pasar I1 porque I2 en esta malla es igual a 0. Entonces I1 pasa por aquí nada más, en la R5 nada más pasan 1.2 amperes. Aquí no se resta ni se suma nada porque nada más pasa I1 porque I2 es igual a 0. 1.2 amperes. ¿Con qué sentido pasa esa corriente? Si yo le doy la vuelta a la malla, pasa de arriba hacia abajo. Y si pasa de arriba hacia abajo, entonces la polaridad que le corresponde pues es más arriba, menos abajo. Y para la resistencia 6, pues la corriente que va a pasar nada más es la corriente 3, porque la I2 vale 0. Pues aquí tampoco voy a sumar ni a restar nada, la única corriente que pasa es la I3 y entonces la corriente que pasa por aquí en R6 es 1.2 amperes. ¿Con qué sentido va a pasar? Pues doy la vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es como circula la malla I3 y va a ser de arriba hacia abajo y entonces la polaridad va a ser más arriba, menos abajo. Y ahora sí ya tengo todas las corrientes en todas las resistencias y sus polaridades de acuerdo a los sentidos correctos. Yo necesito calcular ahora sí cuánto vale el voltaje de A a B, o de A a B, o de A a B, o de A a B, por cualquiera de los 4 caminos. Yo tomo los dos que decíamos ahorita, este que está aquí, que pasa por la fuente de voltaje 3 y por R3, y el otro que es pasando por la resistencia 4, pasando por la fuente B1 y pasando por la resistencia 1. Si ya calculé todo lo demás, pues puedo hacer un intermedio por aquí que pase por R6, que pase por la fuente 2 y que pase por R2. Pero pues lo voy a hacer aquí primeramente. Pero si lo hago por la fuente de 3 volts, de la fuente 3 y la resistencia 3, pues sería el voltaje de AB. Aquí no tengo nada, pues son 0 amperes. Sería más 12 volts que aquí están. Y luego menos, menos, por el voltaje aquí, que sería corriente por resistencia, menos 1.2 amperes por 2, que aquí está, y llego a B. El voltaje de AB es más 12 menos 1.2 por 2 y llego a B. Hago la operación y el voltaje de AB es más 9.6 volts. Eso sí lo hago por este camino.
Si lo hago por el otro camino me va a dar lo mismo porque el voltaje de A a B, no lo escribí para escribirlo ahorita con ustedes, voltaje de AB sería voltaje en esta resistencia 4, pero la corriente que pasa por aquí es 0, de acuerdo a los cálculos que hicimos acá. Entonces sería 0 por 2 ohms. Sigo por la trayectoria que voy siguiendo, más 12 volts de la fuente 1, que es esta, y luego menos corriente por resistencia, menos 1.2 por 2. Y me doy cuenta que el voltaje que voy a obtener es el mismo, es 9.6 volts. Si yo eligiera otro camino, que podría ser este, sería más 1.2 por 6 menos 12 más 2.4 por 6 y llego a B. Sería menos 1.2 por 6 menos 12 más 2.4 por 6. Me tiene que dar los mismos 9.6 o aproximadamente 9.6. Este voltaje de A a B es el que nosotros conocemos como el voltaje del teorema de Thevenin. Y pongo el más porque ese más le tengo que dar, este más o este menos le tengo que dar una interpretación. 9.6 volts. Y ese más me indica que la terminal positiva de esta fuente corresponde a la terminal A. Por lo tanto, la terminal negativa le corresponde a la terminal B. ¿Para qué me va a servir esto? Pues me va a servir para cuando yo tenga que construir el circuito equivalente del teorema de Thevenin, porque ya lo puedo hacer. Ya calculé RTH aquí arriba antes de calcular el voltaje de AB, que es el voltaje del teorema de Thevenin. Entonces ahora sí digo, mi circuito equivalente está formado por una fuente de voltaje que se llama VTH. Y esa fuente de voltaje está en serie con una resistencia que se llama resistencia del teorema de Thevenin. Y estas dos terminales que no están conectadas a ningún lado son precisamente las dos terminales que están abiertas en mi circuito con el que inicié. Una es la terminal A y la otra es la terminal B. Este es el circuito equivalente del teorema de Thevenin. RTH tiene un valor, voy a buscarlo, 1.2128 o 1.19 que hayamos calculado. .2128 ohms, y el voltaje del teorema de Thevenin es igual a 9.6 volts. Pero, ¿qué polaridad tiene esta fuente de voltaje? Para eso me sirve este análisis de los signos en el cálculo del voltaje de AB. Me dice que la terminal positiva es de A, es decir, a A le corresponde la terminal positiva. Por lo tanto, a B, que está aquí abajo, le corresponde la terminal negativa. Esa es la manera de darle una asignación de polaridad a esta fuente de voltaje. Y con esto nosotros ya calculamos el circuito y determinamos el circuito, los valores y dibujamos el circuito equivalente del teorema de Thevenin.
Y aquí se acaba nuestro problema. En esta parte inicialmente a lo mejor teníamos una resistencia, esa resistencia se quitó y entonces ya aquí al final pues la puedo reconectar y calcular su valor de corriente, de voltaje o de potencia. Pero aquí lo importante es calcular este circuito equivalente a través de un cálculo de resistencia equivalente, que es la resistencia entre A y B, y un cálculo de voltaje entre dos terminales A y B, utilizando los métodos que ya previamente vimos, ¿no? Mallas, modo de superposición o serie paralela, si se necesita. Ok, nos dio estos valores que ustedes hicieron, iban por el camino correcto o dónde todavía hay preguntas del método de mallas en este caso. Todo está bien. Bueno, entonces este fin de semana nos vamos tranquilos. El próximo martes programamos el examen de mallas y nodos y nos vamos también poniendo de acuerdo para una vez que veamos el martes el teorema de Norton. El teorema de Norton es un teorema muy parecido a este. La resistencia se calcula exactamente igual, es decir, calculamos una resistencia entre A y B, pero esa resistencia se llama resistencia de Norton, el teorema de Norton. Y en lugar de calcular un voltaje entre las terminales A y B, vamos a calcular una corriente entre las terminales A y B. Y esa corriente entre A y B se conoce como la corriente del teorema de Norton. Y vamos a construir un circuito equivalente del teorema de Norton. El día de mañana nos juntamos un rato para ver la parte de un par de prácticas que vamos a hacer para estar haciendo la parte del análisis teórico, la parte del simulador y un reportito igual como el que me hicieron la vez pasada. ¿Sale? Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues nos vemos mañana a las 8 de la mañana para ver esa parte de la práctica. ¿Sale, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo ninguna, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Todo bien, profe. Ok. Entonces, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 8 y pues mañana platicamos de la práctica. ¿Sale? Pues muchas gracias, buen día y nos vemos mañana. Gracias. Buen día. Profe, gracias. Dale, profe. Hasta luego, gracias. Bye, Bye, profe. gracias. profe. Bye, hasta mañana.